¿Qué tal, gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Wilds para platicarles sobre la gestión de objetos. Un par de cositas cambiaron en esta entrega y creo que este video les va a ayudar muchísimo para que tengan una mejor organización en sus objetos, tanto el menú expandido como el menú radial. Así que sin más, vamos a ello. Primero les voy a platicar sobre el menú expandido, que es este que están viendo en la parte inferior derecha. Como pueden ver, tengo los objetos apilados de acuerdo a ciertas cosas que a mí me agradan. Por ejemplo, tengo objetos que tienen que ver con la curación, objetos que tienen que ver con la resistencia, tengo mis dos trampas juntas, tengo justamente las cápsulas también en una parte y lo mismo las bombas. Puedo seguirlo haciendo de la manera habitual, es decir, pasando estos ciclos de derecha a izquierda, pero también puedo tener acceso a este menú expandido para que me lleve más rápido a cierto objeto que yo quiera. Ahora, en las opciones, en la segunda pestaña de controles en la primera página, ustedes van a irse a la parte que dice control barra de objetos expandida. Aquí ustedes pueden poner con qué botones quieren activar ese menú expandido. Yo personalmente prefiero el tipo 3, que cuando yo presione tanto L1 como R1 se desbloquee ese menú. Pero esto ya es opción a cada quien. Y pues bueno, nosotros podemos tener acceso a este menú expandido. Ahora, ¿cómo vamos a configurarlo? Pues para ello tenemos que irnos a alguno de nuestros campamentos. Vamos a irnos a la opción de bolsa de objetos. Y como pueden ver, aquí yo puedo organizar de manera manual los objetos. Voy a quitar, por ejemplo, estos. Si yo en la parte de abajo elijo mis pociones, por default ya se me van a empezar a reorganizar porque yo ya los tenía acomodados. Pero miran, aquí por ejemplo la miel. La miel también sería otro objeto que podría traer en mi bolsa, pero me gustaría reorganizarlo con los objetos que tengo o que tienen que ver con curación. Entonces puedo presionar cuadros si es que están jugando en PlayStation. En la parte de abajo les va a decir qué botón es para el de organizar. Y con los bumpers puedo pasarlo izquierda a derecha o ponerlos de arriba a abajo. Repito, esto es mientras lo selecciono y quiero reorganizarlo, pues bueno, lo puedo poner. También puedo reorganizar por pilas directamente, es decir, cambiarlo por completo. Y esto nos va a ayudar muchísimo, como les mencionaba, a tener una mejor gestión. Aquí ya lo acomodarán a como ustedes quieran. Y recuerden que justamente con presionando el gatillo izquierdo con L3, ustedes pueden entrar a sus sets de objetos para que ustedes aquí puedan guardar sus configuraciones y no tengan que estar a cada rato o cada que vayan a una nueva misión el tema de estar haciendo todos estos reajustes. Simplemente pueden venir, guardar el set y después equiparlo directamente. Esto les va a ayudar muchísimo. Y este tema del menú expandido pueden apilar, por cierto, hasta, miren, puedo ponerle por ejemplo hasta otro. Vámonos en la parte de acá arriba, voy a poner otro más. Pueden apilar hasta 5 objetos. Entonces esto ayuda muchísimo a tener una mejor organización. Pasando al tema del menú radial, pues bueno, funciona un tanto similar a anteriores entregas. Cuando nosotros dejamos presionado el bumper izquierdo, vamos a tener acceso al menú radial. El menú radial es una manera muy rápida para nosotros acceder a nuestros objetos. Lo importante aquí es que podemos tener hasta 8 distintos menús radiales. Por ejemplo, aquí hay uno de acción que yo puedo configurar, no son las cosas que voy a traer, pero ustedes pueden cambiarlo. Uno de comunicación para poner stickers, poner emotes, uno de objetos fijos si así lo desean, y uno de municiones para equipar. Incluso pueden poner una de creaciones y tal. Esto es opción de cada quien. Ahora, ¿dónde pueden configurar el menú radial? Pues también pueden irse justamente a un campamento. En la parte de hasta abajo personalizan el menú radial. Ahí en PC les va a salir una opción extra porque pueden asignar un montón de atajos. Pero si ustedes están en consola o también en PC, pueden pasarse directamente a este menú, donde les comentaba que ustedes pueden configurar hasta 8 distintos menús radiales. Ahora, ustedes pueden justamente reorganizarlo una vez que esté configurado, si es que lo quieren cambiar de lugar. También pueden cambiarle ese pequeño emblema que viene en medio si ustedes quieren
mostrar un color distinto, viene súper personalizable. Eso está bastante bueno, porque así pueden mostrar cosas del mapa, cosas del baúl, cosas que tengan que ver con... Ahí ustedes pueden asignarle cualquier cosa, cosas que tengan que ver con amigos, cosas que tengan que ver con alguna armadura. Eso es simplemente el menú, que es el icono que va a estar en medio. Si ustedes presionan, pues bueno, pueden asignar también hasta 8 distintos objetos. Pueden poner 3, pueden poner... No es necesario que ocupen todos los espacios, ustedes pueden cambiar completamente. Y aquí ustedes pueden utilizar objetos que tengan consumibles, municiones, objetos fijos, incluso la clásica lista de creaciones. Esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando van a crear municiones directamente en batalla. Pues bueno, tener un menú radial específico a la munición que vayan a estar utilizando les puede ayudar muchísimo. Y pues ustedes pueden aquí asignar todas las cosas. Entonces así es como funciona justamente el tema del menú radial y en dónde lo pueden configurar. Así que nada, gente, por ahora me despido. Espero que este video respecto a la organización de los objetos les sirva muchísimo. Así van a tener una experiencia más óptima en sus cacerías. Recuerden que en el canal va a haber un montón de contenido de Wilds. Por ahora me despido. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.